La Iglesia Pentecostal en Bolivia, Misión Iglesia del Señor, presenta su programa, La Voz de Sion. En este espacio compartimos la palabra de Dios y nos conectamos con nuestra fe para inspirarnos y fortalecernos en nuestro caminar espiritual. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Que esta promesa nos recuerde que al confiar en Dios encontremos estabilidad, seguridad y paz en medio de la adversidad. Acompáñenos en este tiempo de reflexión y alabanza. Y permitamos que la voz de Sion resuene en nuestros corazones. Bienvenidos. Le voy a pedir que estemos buscando nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 8 al 11. Vamos a tener la palabra de esta noche. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Lo hemos encontrado? Amén. Vamos a ponernos de pie para dar lectura a la palabra. Lo hacemos en la bendición de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? El tema de hoy es segundo mensaje de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna. Ese es el tema de hoy. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra. Glorifícate, Señor, en esta noche, en cada vida, en cada corazón. Y danos, Señor, el mensaje de tu palabra que hemos venido a recibir, papá, en esta noche. Que podamos ser bendecidos por tu palabra y podamos aprender esta enseñanza, Señor, el día de hoy. Te damos gracias, puedas usar, Señor, mi vida por misericordia para bendecir a cada oyente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos toman su asiento alabando al Señor, hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Bien, hemos venido estudiando la primera iglesia de Éfeso y hoy nos toca estudiar la segunda, que es la iglesia de Esmirna. Amén. Los 7 mensajes a las 7 iglesias. La iglesia de Esmirna, hermanos, era una iglesia que estaba cerca de Éfeso, de la primera iglesia que hemos estudiado. De hecho, la historia dice que Esmirna estaba a 50 kilómetros de Éfeso, bien cerca, no es tanta distancia. Pero la diferencia es que Esmirna era una ciudad que estaba influida por el gobierno de Roma. Y por lo tanto, era mucho más difícil ser cristiano en Esmirna. Vamos a hablar un poquito sobre la ciudad. La palabra Esmirna en el griego significa mirra. A ver, repita conmigo, mirra. ¿Ya? ¿Han escuchado hablar alguna vez sobre la mirra? ¿Sí? Ahí cuando a Jesús le llevan, ¿cierto?, los regalos, los reyes del oriente, dice la Biblia, que vinieron a ofrecer y entre sus tesoros abrieron oro, incienso y mirra, ¿cierto? Entonces la mirra era usada era una resina, como una fragancia dulce que se extraía
de los árboles, de la corteza de un árbol que se producía en Etiopía y en Arabia. ¿Ya? Eso es lo que yo pude averiguar. También la mirra, hermanos, era usada para el servicio en el tabernáculo del Antiguo Testamento, pero lo que me llama la atención es el nombre de esta ciudad. ¿Por qué? Porque para obtener la mirra como tal, primero era un proceso de cortar el árbol, ¿cierto? Y luego se hacía que el árbol destile. No sé si usted ha visto eso cuando se corta una corteza y el árbol empieza como a destilar agua de la corteza. Entonces de ahí extraían una poción que se llamaba mirra, una fragancia dulce, según lo que comenta la historia. Y entonces, hermanos, esto hace alusión a lo que era la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad, al llamarse Esmirna o Mirra, esta ciudad, amados hermanos, era una ciudad donde los cristianos tuvieron que sufrir mucho. Ya vamos a ver eso. Donde los cristianos tuvieron que enfrentarse a gran oposición, donde nuestros hermanos de este tiempo tuvieron que pasar persecuciones y tribulaciones, hermanos, que usted ni se imagina. Por eso el día de hoy, mientras usted está sentado aquí, hay personas, cristianos en otros lados del mundo, como en Irak, Irán, China, o en algunos lugares como Corea del Norte, Pakistán. Hay cristianos que están dando su vida por la causa de Jesús. ¿Cuántos saben eso? Y si ustedes no sabían, el día de hoy voy a ilustrarles 2 videos donde le va a quedar muy claro con testimonios de vida de personas que están dando su vida por el Evangelio. Amén. Entonces, así como la mirra se obtiene después de un proceso muy difícil y después de cortar y de extraer, la vida de los cristianos también era así en la iglesia de Esmirna. Una vida de sufrimiento, una vida de asedio, una vida de mucha batalla. Pero el Señor Jesús, aunque sea difícil la batalla, aunque sea difícil toda la oposición que se pueda vivir, ¿cuántos creen que siempre Dios está con nosotros? Y eso es lo que demuestra, hermanos, el mensaje de esta noche. Entonces, me anoté aquí como un primer punto. Los cristianos de Esmirna sufrían persecución. Cuando leemos en nuestra Biblia, en Apocalipsis 2:9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahí nos está dando un detalle que voy a usar como puntos para predicar hoy. Primero, la iglesia de Esmirna, amado hermano, era una iglesia que era muy atribulada. Era una iglesia que pasaba mucha persecución. ¿Persecución de qué? Persecución del gobierno. Esmirna tenía una estrecha relación con el gobierno de Roma y los ciudadanos le edificaron un templo al emperador romano Tiberio en el año 23 a.C. Así que los judíos que habitaban en Esmirna eran muy leales a Roma. Roma era el imperio predominante de esta ciudad. Los césares romanos decían que ellos eran dioses y obligaban a todas las personas que vivían en Esmirna a adorarlo. De hecho, hay una frase que me llamó mucho la atención, que ellos tenían que proclamar y confesar que el César o el emperador de Roma era el Señor, que César era Dios. Esta era la ley del gobierno. Entonces el gobierno decía: todos aquellos que no adoren al rey o al emperador de Roma, entonces tiene que ser ejecutado. Imagínense esas leyes. Y esa era la ley del tiempo de Esmirna. Todo el que no adoraba al César de Roma tenía que ser muerto. Hermanos, usted no se imagina lo que yo lloré estudiando el tema de hoy. Yo estuve viendo libros de historia general que hablan sobre la ciudad de Esmirna, donde se dice que miles de cristianos fueron asesinados, donde se dice que miles de cristianos fueron freídos en pailas como se fríe un chicharrón por ser cristianos. Incluso yo leí hoy día una historia de un cristiano que fue asesinado con sus 3 hijos, niños de 5, 7 y 11 años en la ciudad de Esmirna, y fue freído, castigado por ser cristiano. Entonces, hermanos, la oposición que vivía la iglesia de Esmirna era tremenda. La oposición que tenían ellos era
Si realmente querían ser cristianos, tenían que estar dispuestos a ir en contra del gobierno. Eso era. Y entonces el gobierno los miraba como ciudadanos traidores y no los consideraba ni ciudadanos. Los llevaban a la prisión. Los cristianos perdían su trabajo en ese tiempo por ser cristianos. Solo por ser cristianos. No podían ni siquiera trabajar. Por eso la Biblia dice que eran pobres. Amén o no amén. A su nombre. Dale fuertes palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Y los gobernadores de Roma se encargaban de meter en la prisión a todo el que se declaraba cristiano en la ciudad de Esmirna. Así que, hermanos, ser cristiano en Esmirna era algo de vida o muerte. Creo que mucha gente no estaba dispuesta a ser cristiano en Esmirna. Y cuando tú analizas las 7 cartas, encuentras, por ejemplo, Éfeso, que era una iglesia rica, pero había perdido su primer amor. O encuentras a la Odisea, que era una iglesia también muy adinerada, pero eran tibios. Pero tú encuentras ahora en contraoposición a la iglesia de Esmirna, que era una iglesia pobre, pero que se mantenía fiel a Dios. Así que a veces nosotros, esto me hizo pensar mucho hoy, porque a veces nosotros medimos las bendiciones de Dios con lo económico. Y cuando tú dices, uy, tengo una casa, Dios está conmigo. No necesariamente el dinero quiere decir que Dios esté contigo. Primero es el reino de Dios y todo lo demás es añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Porque imagínense que estos cristianos eran pobres, eso declara la Biblia, pero eso no quiere decir que no tenían la bendición de Dios. Hoy día, hermanos, estamos bombardeados de doctrinas de prosperidad. ¿Qué te predican en las iglesias? El cristiano no puede ser pobre, te dicen. Dios nos ha hecho con visión de ganadores y tú sí o sí tienes que ser millonario. Y tienes que sembrar 10,000 para que Dios te dé 1,000,000. Y así empieza. La mayor parte de iglesias de Estados Unidos, hermanos, están entrando en la doctrina de la prosperidad. Todas. De hecho, salió una estadística que casi el 70-80% de iglesias de Estados Unidos ya están en la doctrina de la prosperidad. De ahí vino, de hecho. De allá vino. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces otros dicen, ay, esta persona es pobre porque de seguro la bendición de Dios no está con él. Y no es necesariamente eso, hermanos. Ser pobre o ser rico no representa nada. Aquí vemos en el libro, en esta carta de Esmirna, vemos que esta iglesia, aunque era una iglesia pobre, aunque era una iglesia que pasaba batallas, era una iglesia de la cual Dios nunca se olvidó. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así que, así como Dios bendice al que tiene, también al que no tiene, Dios está pendiente. Y Dios está mirando, y Dios mira al pobre también con el mismo agrado como ve a alguien que tiene dinero. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pregunta, ¿a quién de ustedes le hubiera gustado vivir en Esmirna? ¿Estarían dispuestos a vivir en Esmirna? Tú dices no, pero a estos les tocó vivir ahí. Ellos no eligieron. Les tocó. Y eso nos hace pensar que a veces hay cosas que nos toca vivir. No elegimos. Pero aunque nos toque vivir y tú no lo elijas, siempre hay una salida de Dios. Y Dios siempre va a pelear por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién escogería sufrir? Es que sería tonto que alguien diga, pastor, me quiero ir a vivir a Esmirna. Me voy de Cochabamba y quiero ir a Esmirna, pastor. Sería, no sé, descabellado eso. Una decisión de esas. Pero increíblemente hay misioneros que lo hacen. Yo conocí a misioneros que ni siquiera puedo revelar su nombre porque como está saliendo la transmisión, pero conozco misioneros que están trabajando en Corea del Norte. Y en Corea del Norte es prohibido llevar una Biblia. Es prohibido
declararse cristiano. Si el gobierno te sorprende, puedes ir a la cárcel 30 años. Incluso puedes ser ejecutado por ser cristiano. Pero increíblemente hay gente, incluso de Bolivia, que ha tomado la decisión de ir a predicar allá, en medio de tanta oposición. Y que Dios bendiga a esos misioneros valientes, hermanos. Nos sacamos el sombrero por ellos. Son gente valiente, esforzada. Amén o no amén. Que están dispuestos a veces hasta dar su vida por el evangelio. Amén. Esa es la labor de un misionero. Si cuando Pablo relata su vida ministerial de misionero, ¿qué dice? En sufrimiento, en naufragios, en peligros de muertes. El ministerio de Pablo nunca fue fácil. Esa es la vida de un misionero, hermano. No piense que un misionero va a ir y va a tener toda la comodidad del mundo. Qué lindo ser misionero así. No, ser misionero es pagar el precio. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, ¿quién elegiría sufrir? ¿Quién elegiría ir a Esmirna? Nadie. El sufrimiento, ¿sabes lo que produce a veces en nosotros? Produce una Esmirna espiritual. ¿Qué es Esmirna? Es una mirra, un olor fragante. Mientras más sufrimos a veces, más se doblega nuestra carne, más se doblega nuestro orgullo, más se doblega nuestro ego, y entonces empieza a salir de nosotros un olor fragante. Y eso descubrí estudiando esta palabra, que a Dios le encanta a veces que nosotros suframos. ¿Sabes para qué? Para que empieces a dar un olor fragante, para que tu vida se convierta en una mirra espiritual. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Oh, gloria a Dios, aleluya. El sufrimiento, las pruebas producen en nosotros los frutos y dones del Espíritu. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 2, a ver si me acompaña, Santiago 1, 2, búsquelo ahí en su Biblia. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sigue. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué a veces Dios permite las pruebas y el sufrimiento? Porque a través de las pruebas se desarrollan los dones del Espíritu Santo en nosotros y los frutos del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahí está. ¿Tú sabías que a través de las pruebas se van a desarrollar en ti los frutos del Espíritu? O sea, cuando tú pasas pruebas, en otras palabras, te conviertes en una persona más espiritual. Entonces, cuando alguien pase prueba, no ande por ahí quejándose. Ay, pastor, te cuento que estoy pasando pruebas. Tome la prueba como un proceso de Dios para que usted pueda dar un olor fragante después de la prueba. Para que cuando pase la prueba, de usted va a salir un olor fragante y van a haber frutos. Va a desarrollar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Porque quiera o no, cuando usted salga de la prueba, usted no va a tener la misma fe con la que usted entró. Cuando salimos de una prueba y salimos victoriosos, ahí es donde nuestra fe se afirma. Ahí es donde nada nos puede hacer caer ni temblar, porque nuestra fe crece tamaño de un buque, hermano, cuando vemos la gloria de Dios en medio de nuestra prueba. Amén o no amén. Oh, gloria a Dios. Dale esas palmas de alabanza al Señor. Entonces, las pruebas, los sufrimientos producen en nosotros los frutos del Espíritu Santo. ¿Quieres ser espiritual? ¿Cuántos quieren ser espiritual? Entonces es como decir a Dios, dame más sufrimiento. Que pase más pruebas. Porque así te vas a desarrollar en un cristiano de carácter, en un cristiano espiritual. A veces hay personas que vienen a la iglesia y son niños espirituales. Entonces cuando viene la primera prueba, ¿sabe lo que hacen? Empiezan a llorar como el niño cuando le quitan un juguete. Así. Y entonces a la primera que ya le quita el juguete, ¿qué hace el niño? Se desespera porque el niño es emocional y vive el momento. Pero cuando vas pasando pruebas y circunstancias y tribulaciones y tanta y una y otra, el Señor te va puliendo en cada una de esas.
A lo mejor tú no te estás dando cuenta, pero Dios está desarrollando carácter en tu vida para que llegues a ser un cristiano maduro. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. El sufrimiento es como un fuego que nos purifica. Quiero que vamos a Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces las pruebas, como dice ahí, es como un fuego. Y ahora, hermanos, cuando el oro, por ejemplo, pasa un espacio de tiempo y va siendo purificado, usted sabe que el oro lo sacan como tierra primero. Y después pasa todo un proceso, incluso como roca, y lo van quebrando y lo van moliendo y lavando después en el río, y después viene todo un proceso. Pero siempre el oro termina purificándose con el fuego. Entonces, el sufrimiento es ese fuego que te purifica. A veces Dios sabe que todavía hay cosas que falta pulir en tu vida y por eso Dios te mete al fuego. Por eso Dios permite que pases por el fuego. Porque Dios ve y dice, tiene que pulir todavía su carácter, su fe está débil, es una guagua espiritual. Entonces Dios, ¿qué hace? Te mete al fuego para purificarte. Y cuando tú sales del fuego, entonces sales ya como un material precioso para hacer un vaso de honra en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, los creyentes, la iglesia de Esmirna era una iglesia que pasaba tribulación. Y por causa de ser cristiano también pasaban muchas pobrezas. Yo les voy a mostrar ahora un video, que lo tenemos aquí. Quiero que ponga mucha atención. Véalo, entiéndalo. Vamos a poner el cristianos perseguidos en Pakistán. हालेलुया 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 कदूस 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 अब्बल-फाज ज़मीन आसमान के खालिक मालिक तेरा शुक्र अदा करते इस प्यारे मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस सुबह के लिए खुदावंद कि तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि नई सुबह देख सके खुदावंद। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इन बच्चों के लिए खुदावंद। El pastor Fasal sirve a los creyentes en esta pequeña comunidad. Más volumen. En la actualidad en Pakistán, los cristianos somos ciudadanos de segunda. Aunque no hemos cometido ningún crimen, somos relegados y apartados al lugar más bajo de la sociedad. Generalmente somos obligados a dejar nuestros pueblos y nuestros hogares. No podemos conseguir buenos trabajos. Y no tenemos voz en el gobierno. Lo que nos queda es la servidumbre.
trabajo en las cloacas. Y sabemos que nunca vamos a progresar. Pero tenemos una iglesia. Un lugar donde los cristianos se reúnen para adorar al Señor Jesucristo, para cantarle alabanzas, para estudiar su palabra. A pesar de que nuestro país nos ha dado la espalda, Dios no lo ha hecho. A veces no es sencillo. Las leyes, la injusticia. Así que por favor, no te olvides de orar por nosotros. Para que sigamos viviendo juntos en compañerismo. Para que sigamos viendo el gozo del Señor en nuestras vidas. Y para que perseveremos en nuestra fe sin importar el precio. Y por favor recuerda que nosotros estamos orando por ti. Cristianos que en otro lado del mundo están dando su vida. Yo cuando vi este video lloraba, porque nosotros con mi familia hemos apoyado este ministerio La Voz de los Mártires por mucho tiempo, con una pequeña ofrendita cada mes. Y es porque la labor que ellos hacen, hermanos, es tremenda. Ser cristiano en Pakistán es estar dispuesto ¿a qué? Es estar dispuesto a limpiar baños, pozos. El trabajo que nadie quiere hacer, lo tienen que hacer los cristianos en Pakistán. Son relevados a segundo nivel. El gobierno los persigue. Estuve viendo hace poco la historia de un pastor en Pakistán que estuvo preso 7 años por ser cristiano. Y nosotros, hermanos, en Bolivia tenemos toda la libertad. Amén o no amén. Pero tarde o temprano, hermanos, la libertad que tenemos nos puede ser arrebatada. Nos puede ser arrebatada. Y ahí vamos a desear venir a la iglesia, pero no vas a poder. Y ahí a lo mejor vas a desear congregarte y no vas a poder. Pero yo veo en medio de tanta oposición, me hace acordarme de la iglesia de Esmirna. Estos cristianos viviendo tanta oposición están dispuestos a dar su vida por congregarse. Y hermanos, a nosotros a veces tanto nos cuesta servir a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos comodidad. Y la comodidad nos hace daño. Amén o no amén. Prefieres quedarte en tu casa calentito ahí, pero no ves todo lo que otros cristianos sufren por la palabra de Dios. Amén o no amén. Ahora, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia? A ver, levántame tu Biblia. Levántame tu Biblia. ¿Cuántos de ustedes leen su Biblia? ¿La lees todos los días? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? 3, 2, 5, 4, 2. Yo tengo 8 Biblias en mi casa, de diferentes versiones. Pero hay personas allá afuera, hay personas, amado hermano, que no tienen ni siquiera una Biblia. Amén. Hay personas, cristianos,
que desean leer la Biblia, pero no pueden porque su gobierno se los impide. Les voy a mostrar un video que es impactante de un pastor que estuvo preso en Laos frente a Tailandia 11 años por predicar la palabra de Dios. Y él estuvo dispuesto a ser masacrado, escupido, aprisionado, ensangrentado. Lo va a ver usted por ser cristiano. Y muchos otros ni siquiera viven para contarlo porque los matan dentro de una cárcel. Pero quiero que vea este video porque nos va a hacer pensar mucho para que usted entre a lo que estamos tocando en esta noche de la iglesia de Esmirna. Amén. Gloria a Dios. Vamos con ese video. Estoy preso por hablar con otros acerca de Jesús. ¡Hey! Sí, tú, ven, vamos, levántate. Oye, eres un espía. Escribe tu confesión, ahora, ¿entendiste? ¿No oíste? Quiero que la escribas. Confiesa, o yo mismo haré que te dispare. ¡Confiesa! No sé por qué no ordenó matarme. Solo durante los interrogatorios salgo del aislamiento en solitario. ¿Tú crees que alguien se acuerda de ti? Pierdo la esperanza y temo haber sido olvidado. ¿Sigues pensando en la Biblia? ¿Crees que eso te va a ayudar? Recito versículos de la Biblia, pero las palabras son cada vez más difíciles de recordar. Puedo soportar la tortura, la inanición, pero necesito mi Biblia con desesperación. Todos los días oro una y otra vez para que Dios me dé una Biblia. Al fin tengo una oportunidad. Los interrogatorios terminaron y los guardias confían en mí para que recoja leña en el bosque. Trabajando lo más rápido que puedo, recojo la leña necesaria para 2 días. Llevo una parte a la prisión y dejo la leña restante en el bosque. Esto es lo que debo hacer. Es muy peligroso, pero Dios ha respondido a mis oraciones. Arriesgaré todo con tal de tener una Biblia. No quiero dejar a mi esposa, pero debo hacerlo o ella correrá peligro. Me es muy difícil dejarla. Dios contestó mis oraciones. Ya tengo una Biblia, pero debo ser muy cuidadoso. Encuentran mi Biblia. ¡Esto es una basura! Mas no me doy por vencido. Te dije muy claro que no quería Biblias aquí. ¿Crees que esto te va a sacar de aquí? Voy a traer más Biblias.
Voy a leer la palabra de Dios cada vez que pueda. Entonces llegaron las Oye, ¿qué es cartas. esto? Todas estas cartas están dirigidas a ti, y esta igual, y aquella. Todas son para ti. Cartas para mí. Cartas de cristianos de todo el mundo. Dios no solo respondió a mi oración por una Biblia, me hizo saber que no he sido olvidado. Me alentó saber que tanta gente se acordaba de mí. Después de ir por más Biblias, todavía permanecí en prisión 10 años. Leer mi Biblia me animó para no darme por vencido. Me decía, sigue, 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 sigue. Gracias a mis hermanos y hermanas en el mundo entero que oraron por mí. Claro, agradezco mucho a Dios nuestro Señor y a ustedes de nuevo. Muchas gracias a todos. ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Tú qué harías por una Biblia? Esto es impactante. A veces teniendo tantas Biblias en tu casa no puedes leer. Y cuando ves que hay personas que desean, que anhelan. Hace tiempo atrás yo fui a un congreso misionero de Comibam, Corporación Misionera Iberoamericana, a Asunción, Paraguay. Estuve toda una semana en un congreso. Y ahí conocí a un misionero que estaba trabajando en China con la iglesia perseguida. Las iglesias que no son registradas por el gobierno son perseguidas y cerradas en China. Y ahí llegó un misionero y nos contó que de repente ellos se reunían debajo de la tierra, en catacumbas, debajo de la tierra, se congregaban para orar y sus cultos duraban 20 minutos. Solo tenían tiempo para orar 2 minutos, ni siquiera podían cantar. Y ese misionero nos contó que una vez estaban en un culto y el Espíritu Santo estaba tocando a la gente china. Y de repente empezó alguien a hablar en lenguas ahí, en el culto. Entonces vino un hombre, uno de los sugieres de la iglesia, y lo que hizo fue taparle la boca. No los dejan llorar, no los dejan hablar lenguas, porque si escucha a la gente, puede el gobierno venir y el pastor puede ir preso por más de 10 años incluso. Entonces, actualmente, hermanos, en China se está viviendo uno de los avivamientos más silenciosos. Este misionero estuvo allá. Y dice que una mujer chinita le dijo, hermano, ¿cómo es tu iglesia allá en Latinoamérica? Y él le dijo, en mi iglesia hay libertad. Y entonces la mujer chinita le dice, ustedes como tienen libertad para adorar, cuando vayas a Latinoamérica, ¿puedes llevar este mensaje? Sí, le dijo él, con gusto. ¿Qué mensaje quieres que lleve? Dile a los hermanos de Latinoamérica que alaben a Dios con libertad. Porque nosotros no lo podemos hacer, pero dile que ellos lo alaben, lo glorifiquen con libertad en sus cultos. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar esas palmas? Diga un gloria a Dios, diga un aleluya, hermano, alabe al Señor. Tenemos toda libertad para hacerlo. No puedes quedarte ahí con tu boca cerrada. Alaba al Señor. ¿Cuántos dicen amén? En otros lugares del mundo no tienen esa libertad que a veces nosotros no aprovechamos. Amén. Entonces, la iglesia de Esmirna, por todo esto era una iglesia perseguida. ¿Estás entendiendo ahora? Es tremendo ser cristiano cuando eres perseguido. Realmente los que aman a Dios van a permanecer fieles cuando hay persecución. Cuando el gobierno no te deja leer tu Biblia. Cuando te echan a la cárcel como ese pastor Bounchan por 12 años. Solamente por predicar de Jesús. ¿Qué te parece?
Una vez escuché al hermano Josué Irión en una de sus conferencias, dijo que había un pastor de China que estuvo predicando con un versículo de la Biblia durante un año, porque no tenía más partes de la Biblia. Y era ese versículo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice que él conoció a ese pastor y le dijo: ¿cómo ha predicado con un versículo todo el año? Le dijo: es que no podemos tener Biblia. Y ese versículo, cada día que venía él al culto, Dios le traía interpretación diferente. Y durante un año predicó mensajes diferentes con ese versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso cuando vengas a la casa del Señor no puedes venir con tu cansancio ahí sentarte. Voy a descansar. No. Tienes que venir con gozo, con alegría, y alaba el nombre de Jehová, hermano. Bendícelo. Darle libertad al Espíritu Santo para que se mueva en medio de nuestros cultos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, ellos en medio de tribulación, en medio de pobreza, Dios dice: yo conozco tus obras. Ellos a lo mejor pensaban que estaban sufriendo tribulación sin que nadie se diera cuenta, pero Dios los tenía tomados en cuenta. Oh, qué tremendo. Y mira, le dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Eso dice tu Biblia o no? A lo mejor a los ojos de la gente estos cristianos eran pobres, pero espiritualmente tenían una fe inquebrantable. Porque ser cristiano en medio de la oposición, ahí realmente se ve quiénes son quién. Por eso Dios les dice: ustedes en medio de la oposición, ustedes en medio de todo, en realidad son ricos. ¿Cuántos dicen amén? Había muchos cristianos pobres. Era lo más pobre de los pobres, hermanos. Pero espiritualmente su corazón estaba lleno de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Otro problema que había en Esmirna es la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Eso en la Biblia se conoce en el libro de Gálatas como los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los que hacen a la gente cristiana volver a las tradiciones judías. Hermanos, incluso hoy en día hay iglesias que, bueno, ya los pastores no se visten como pastores, sino son rabinos, hermano. Se ponen el talit, la kipá. ¿Ha visto usted eso? Claro. Y ya empiezan hermanos, ahora nos vamos a congregar el sábado, dice. Y ya no oran: oh Señor, te doy gracias, sino ya Elohim, Adonai, Yahweh y todo eso. Entonces, incluso hoy en día hay una corriente de judaizantes. Tenemos que tener mucho cuidado. Y por eso mira lo que habla en el libro de Apocalipsis. Dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Hermanos, a veces usted ha visto esa secta que incluso hay aquí en Bolivia, que se ponen las mujeres velo aquí para atrás y los hombres se hacen ropas como antiguas del año 0. ¿Ha visto? Y se dejan crecer la barba, que dicen. Y más encima, esos sí que están perdidos, porque dicen que Jesús se reencarnó en Ezequiel Ataucusi, en un peruano, hermanos. Claro. Y ellos dicen que ellos son la nueva Israel. Esos son judaizantes directos y son sectarios, hermano. Por eso la Biblia habla aquí, la blasfemia. ¿Qué es blasfemar? Es mentir. La blasfemia de lo que se dicen ser judíos y no lo son. Hermano, ellos son peruanos. Los otros serán bolivianos. Pero los judíos reales son los que han nacido de las 12 tribus de Israel. Nacidos en el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, cuidado que usted ahora, inclusive hay gente cristiana, a veces hay gente de la iglesia que se confunden con esto, hermano. Yo he visto cristianos hasta confundirse con esto. Dice: ay, te cuento que encontré la verdad. Después de haber estado años en la iglesia, encuentra la verdad. Que es raro, si Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros no podemos volver a eso ya. Más bien los judíos tendrán que en los juicios finales reconocer que Jesús es el único Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale fuertes palmas de alabanza a Dios.
Así que hay que tener cuidado con los judaizantes, hasta en este tiempo, hermanos. Está bien que podamos poner una bandera de Israel porque amamos y bendecimos a Israel, pero ya sería diferente que hagamos todas las ceremonias judías, hermano. Claro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y por eso la iglesia de Esmirna no solamente eran las tribulaciones del gobierno, la pobreza, más encima habían grupos sectarios que se levantaban en contra de la iglesia. Así que ser cristiano en Esmirna era re difícil, hermano. ¿Amén o no amén? Ahora, y mire la promesa que Dios le da en el versículo 10. Búsquelo en su Biblia, Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermanos, estos cristianos estaban siendo perseguidos. ¿Amén o no amén? Aparte de eso, estaban viviendo pobreza. ¿Amén o no amén? Y aparte de eso, estaban viviendo sectas que los bombardeaban. Entonces, la promesa de Dios, ¿sabe cuál fue? Dios le dijo, ¿saben qué, cristianos de Esmirna? Les quiero decir algo. Aquí viene mi profecía. Prepárense porque van a sufrir 10 días más. ¿Qué te parece? Es como que tú estás orando y dices, Dios, ¿cuándo me vas a ayudar? Y Dios te dice, te alargo el sufrimiento. Te respondo con 10 días más de sufrimiento. Entonces pareciera contradictorio, ¿sí o no? La decisión que Dios toma. Esos 10 días representan 10 emperadores que se levantaron para oprimir a los cristianos. Se los voy a nombrar rápido. Primero, Domiciano. Ordenó que los que adoraban como al dios Júpiter. Bajo su persecución, Juan fue exiliado y enviado a la isla de Patmos. Él decía que todos tenían que adorar a Júpiter. Trajano declaró ilegal la fe cristiana y persiguió a la iglesia, por ahí en el 98 al 117 después de Cristo. Adriano persiguió a los cristianos. Marco Aurelio, este malvado gobernador, martirizó a los cristianos. Incluso a Policarpo, que era discípulo de Juan, y fue uno de los cristianos que se congregaba en Esmirna. Policarpo llegó a ser el pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Y sabe qué pasó con él en la historia, hermanos? Él fue condenado a muerte. Y el emperador de ese tiempo, que era Marco Aurelio, le dijo, arrepiéntete de ser cristiano. Era un viejo de 86 años, Policarpo, un viejo pastor. ¿Y sabe lo que le dijo? Tantos años he servido a Dios y tú me dices que niegue mi fe. No, mátame ahorita, le dijo. ¿Así? Eso está en los libros de historia de la iglesia. Policarpo le dijo, mátame, ven, aquí te espero. De una vez mátame. Así más rápido me mandas al lado de mi Cristo, le dijo. Hermano, eso sí que son historias. ¿Cuántos dicen amén? Dispuesto a dar su vida por la obra. Quinto gobernador romano que oprimió, Séptimo Severo, estableció una ley estricta en contra del esparcimiento del cristiano. Sexto, Máximo asesinaba a los cristianos y los enterraba en grupos de 50 o 60 personas. Se dice que durante este tiempo que estuvieron los 10 gobernadores, cuando se cumplió la palabra de Esmirna, murieron más de 500,000 cristianos. Inclusive este emperador, este gobernador que le nombré, Máximo, los enterraba de 50 en 50. Decio, este emperador trató de destruir la iglesia. Valeriano persiguió a la iglesia. Aureliano causó sufrimiento a la iglesia. Y el último, escuche bien, fue Diocleciano. Él publicó ley para destruir y quemar todas las copias de Biblias. Fue el último emperador del gobierno romano que estuvo en Esmirna. Mató a cuanto cristiano encontraba. Entraba a las casas, mataba niños, mujeres, ancianos, quien sea. Cualquiera
cercanía con las familias de cristianos, él lo mataba. Cuando levantó un gran monumento en el centro de la ciudad de Esmirna, este hombre, Diocleciano. ¿Y sabe lo que decía el monumento? Hemos enterrado al cristianismo. Eso dijo él. Destruyó a todos los cristianos que vivían en Esmirna. Sin embargo, 25 años después que él murió, el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma. ¿Qué le parece? ¿Cuánta gente, hermano, ha querido destruir la Biblia? ¿Cuánta gente ha querido destruir la iglesia? Pero se olvida la palabra que Jesús dijo: ni el Hades ni el infierno podrán prevalecer contra el avance de la iglesia. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Había un teólogo, no era un teólogo, sino era un, ¿cuánto se llama? Un filósofo, ateo. ¿Y sabe lo que dijo? Voy a luchar para destruir Biblias. Toda su vida quemaba Biblias. Era un alemán, Voltaire se llamaba, de apellido Voltaire. Él dijo: voy a luchar para quemar todas las Biblias. Y durante todo su tiempo él promulgaba folletos de ateísmo, que Dios no existe, y mandó a quemar Biblias. Hizo todo un desastre en Europa. Y cuando él murió, ¿qué cree usted? Las sociedades bíblicas se compraron su casa, y ahora en su casa se imprimen todos los días como 15,000 Biblias. Hasta el día de hoy. Y así cuánta gente ha querido ver muerta la palabra. Así cuánta gente, hermanos. Y hermanos, tenemos que prepararnos porque va creciendo. ¿Sabe qué va creciendo? Las leyes de matrimonio homosexual. Y va a llegar un momento donde nos van a perseguir. Hay un pastor de Chile que yo conozco su ministerio, hermano. Ayer una corte de Ecuador le ha condenado a 2 años de cárcel por una predicación que hizo. Entonces vamos a llegar tarde o temprano a la persecución, pero lo vamos a hacer con gozo y con alegría de poder servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A su nombre. Oh, gloria a Dios. Ahora, en medio de tanta oposición, en medio de tanto problema que sufría la iglesia, mire la promesa de Dios. Vamos ahí, ya estoy finalizando. Dios le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Repita conmigo esa palabra: sé fiel hasta la muerte. O sea que a veces vas a tener que morir. A veces vas a tener que negarte a tus cosas personales. Eso es morir por la causa de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. Eso habla del juicio del trono blanco, donde todos vamos a recibir recompensas de Dios. Oh, hermano, quiero decirte algo. Ponte de pie. Quiero que me mires aquí. Hemos visto estos videos de tanta oposición de otros cristianos. Hemos visto que otros sufren por la causa de Cristo. Amén o no amén. A veces tú, teniendo una Biblia en tu casa, no puedes estudiarla, no puedes leerla. Y hay otros cristianos que desean leer la palabra de Dios. Hermanos, quiero cerrar este mensaje de esta noche diciéndote: a lo mejor tú has pasado tribulaciones, pero no se comparan en nada con lo que sufren otros cristianos. Y tú piensas que tu tribulación es tan grande, pero a veces es simplemente un toque de Dios y se resuelve. Pero compáralo con esas tribulaciones de estar 12 años preso por ser cristiano. Lo que tú estás pasando no es nada. Yo quiero que en esta noche tú recapacites y te comprometas con Dios. Que esta palabra te confronte, te confronte, te confronte. Y tú digas: a partir de hoy voy a leer más mi Biblia. ¿Cuántos se comprometen con Dios? A partir de hoy voy a estar más en la casa de oración. Me voy a congregar más.
A veces te afanas tanto en las cosas materiales. ¿Y de qué nos sirve? Lo importante es ser rico espiritualmente, como la iglesia de Esmirna. Eran pobres en la tierra, pero espiritualmente eran ricos. Hoy día hay mucha gente que es rica en la tierra, pero espiritualmente son pobres, porque son tibios. Y si Cristo viene, se quedan. ¿Amén o no amén? Levanta tus manos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿cuántos cristianos hay ahí, Señor, en el otro lugar del mundo sufriendo por la palabra? ¿Cuántos pastores siendo perseguidos? ¿Cuántos que no pueden ni congregarse, Señor, como Esmirna, una iglesia perseguida? Una iglesia que el gobierno la asediaba. Una iglesia empobrecida. Pero en medio de todo eso, no les reprochaste nada, Señor, cuando tú miraste a Esmirna. No les reprochaste nada. Aunque ellos eran pobres, tú los amabas, Señor, y los sigues amando. Señor, cuando he leído esta palabra he entendido tan claro el mensaje, que lo que a ti te sirve no es lo que yo tengo, sino que lo que a ti te sirve es lo que yo puedo entregarte. Y quiero ser fiel a ti, Señor. Ayúdame a ser fiel, dile. Ayúdame a serte fiel, dile. Vamos, hermano, levanta tu clamor. Tienes libertad. Y dile, quiero ser fiel. Quiero aprovechar este tiempo para leer mi Biblia, para crecer en tu palabra, para esforzarme más. Quizás esta palabra te está confrontando. ¿Sabes por qué? Porque a veces vivimos tibiamente, siendo flojos para venir a la iglesia, siendo flojos para leer y estudiar la Biblia. Pero esto te confronta hoy. Y dile a Dios, quiero ser hallado fiel. Ahí está su promesa donde Él te dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oh. Entonces te das cuenta, hermano, que no sirve de nada las cosas materiales, que todo se va a quedar aquí abajo. Lo más importante es hacer tesoro en el reino de los cielos. Porque tenemos un motivo para seguir edificándonos. Te esperamos aquí en La Voz de Sion, el espacio donde compartes la palabra de Dios y fortaleces tu caminar espiritual. Hasta nuestro próximo encuentro en este mismo horario. Es un programa de la Iglesia Pentecostal en Bolivia. Misión Iglesia del Señor.